la escuchamos, señora Miriam. Bueno, pues era hacerle una pregunta a Willy. Digamos lo que tú hablaste del comienzo, muchos hemos vivido, es decir, no nos meten los dedos a la boca porque hemos pasado un proceso de estudio, trabajo, de estar laborando muchos años y sabemos que finalmente después de 20, 30 años tomamos la decisión de emprender porque el sistema, digamos, no, en ese sistema no progresamos, como de pronto nos dijeron, estudien para que progrese. Entonces uno dice, después de mucho tiempo pasó y no ocurrió nada. Por eso, digamos, ese miedo que tú dices de terminar los días y sin uno haber hecho lo que quiso hacer en la vida, es lo que nos hace emprender. Pero la pregunta es, porque sabemos que los empresarios son más poquitos que las personas que quizás en algún momento fuimos empleados por todo lo que nos dijo la academia, por todo lo que nos dijeron en el entorno, pero ¿de dónde sacan ese fuerza los empresarios para decidir emprender así de la nada? No porque tengan de pronto, no sé, de pronto una razón o quizás sí, pero muchos lo hicimos porque todo eso que tú dijiste nos pasó. Pero ¿de dónde saca la fuerza o el espíritu un emprendedor para ser empresario toda la vida, desde pequeño? Bueno, digamos que ahí, pues volvemos al miedo, ¿no? Volvemos al miedo. Es decir, el miedo tiene varias facetas y lo que el miedo procura es desafiarnos, o sea, es retarnos. El miedo, viéndolo bien, es como un emisario, podríamos hablarlo como el emisario de la vida, en el cual viene para hacer fuertes a los fuertes y hacer cobardes a los cobardes. Entonces, cuando nosotros vemos el miedo, porque el miedo de algo que debemos estar, es que nunca se va a ir. Nunca se va a ir. El miedo nunca se va a ir. Lo que nosotros sí necesitamos es aprender a subordinarlo. A subordinarlo. Entonces, como el miedo no se va a ir, entonces yo puedo tener miedo a hacer el ridículo. Yo puedo tener miedo a perder. Yo puedo tener miedo a caerme. Yo puedo tener miedo a enfermarme. Ese punto, miedo a enfermarme, hace que diga, bueno, ¿qué pasa si yo me enfermo y no tengo dinero? La va a pasar muy mal. Entonces, ¿qué hago? Me preparo para una eventualidad que ojalá no pase, pero si pasase, si llegase a pasar, pasa una situación, se llama pasar la calamidad con altura. Pasar una calamidad con altura. Entonces uno empieza a actuar inteligentemente. Entonces uno dice, claro, si yo empiezo a entender el ciclo de la vida, la natura dice que uno nace, crece, se reproduce y entonces entre ese nace, crece y se reproduce uno está viviendo. No es que uno cuando está niño vive y después ya no vuelve a vivir. No, no es que cuando uno esté joven es que no vivió cuando niño y cuando joven está viviendo y después ya no. No, es decir, uno siempre está viviendo. Lo que quiere decir que uno tiene que estar claro en interpretar los tiempos. El tiempo de la juventud y el tiempo de la salud es tiempo para producir. Y de hecho la gente lo está haciendo muy bien. El error es que no están produciendo para ellos. Entonces, si está la salud y está la juventud, usted tiene que ser pilo. Tiene que ser pilo y decir, claro, tengo que producir, pero para mí. Y la forma de producir para mí es ser empresario. Porque eso de sacar pecho que no, es que yo soy empleado de la vivienda. Eso es muy hello. Sí, el dueño de la vivienda se va a hacer rico a costa mía. El día que ya no tenga la salud me bota. Entonces yo digo, finalmente, ¿qué? Yo saqué pecho porque hay mucha gente que dice, no, yo trabajo con la multinacional, aquí y allá. Gente que no está pensando correctamente. Si usted está joven y si usted tiene salud, aproveche. Esos son dos activos.
para que usted los explote para usted. ¿Por qué? Porque un día se le van a acabar esos activos. Se le va a acabar la salud, se le va a acabar la juventud. Pero eso es, cuando se le acaba a un ser humano la juventud y la salud es cuando más plata necesita para costear los temas de enfermedad, los tratamientos. Entonces uno tiene que actuar con inteligencia. Eso es decir, que una persona tiene el coraje de emprender es porque ve, es decir, porque tiene como una imagen, ¿no? Como una especie, un elemento profético de que por allá en el 2000, diríamos en el 2050, en el 2070, todos ustedes van a estar cuchitos. Entonces en el 2070 muchos van a sufrir de la próstata, pero el Ganoderma no, van a sufrir de la próstata, de cosas. Entonces, ¿qué pasa si usted tiene el problema de próstata, el problema de colon, el problema de esas cosas? No, entonces si no tiene plata, lo van a menospreciar. Y usted va a decir, ahí es cuando usted va a decir, no, mire, yo todo lo que le di a la empresa y mire la empresa cómo me trata. Mire la EPS cómo me trata. Entonces uno dice, ¿quién lo mandó a no pensar? Esa es básicamente la forma acerca, digamos, de la pregunta. Es que es como ver esos flechazos del futuro. Usted no tiene por qué estar pensando en el pasado, sino pensando en el futuro. ¿Cómo quiere usted su mañana? ¿Cómo quiere usted su futuro? Eso es lo importante. Y si usted quiere un futuro bonito, ¿cuándo es el momento de trabajar sobre ese futuro? Hoy. Hoy. Todas las cosas funcionan por una ley que se llama siembra y cosecha. Yo jamás he visto un árbol, un roble que se siembre hoy y hoy crezca. No, usted tiene que sembrarlo ayer para que hoy retoñe y mañana crezca. Usted ya mañana se puede hacer bajo la sombra de ese árbol. Pero es porque hizo ya un trabajo. Hay que entender la biología, hay que entender los elementos de la naturaleza. Son muy sencillos. Esto no es una cosa complicada, es cuestión de sentido común. Si yo me estoy envejeciendo, si se me está deteriorando el cuello, de alguna manera entonces yo digo, pues cuando ya no pueda con mis fuerzas es que una economía sólida. Porque a un viejito rico lo cuidan bien, lo atienden bien. A un viejito rico lo atienden de señor, ¿no? Cuando el viejito no tiene plata, le dicen viejo hijo de no sé qué. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es muy triste para el corazón, muy duro para el corazón. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Está muy claro realmente lo que explica Willy con respecto a la pregunta de Miriam, y es tan importante conocer realmente esa información y entenderla. Es muy gratificante estar aquí recibiendo esta información, estar con un grupo selecto de amigos y empresarios, acompañado en esta conferencia que dicta este gran amigo Willy, del cual estoy muy agradecido. Y por supuesto siempre viviré con ese agradecimiento por ser la persona que comparte y enseña de sus habilidades y su conocimiento. En cuanto a el tema de hoy, los miedos, paradigmas y todo lo que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, pues es muy claro, y lo dice Willy desde un principio de la charla, de la conferencia, que nosotros nacemos completamente libres, nosotros nacemos completamente sin miedos de ninguna índole. No tememos a nada. Si nos tenemos que mandar
allá de la cuna de cabeza nos mandamos y no tiene problema. No hay miedos en absoluto, porque eso no está creado dentro de un ser humano. Se nos van creando esos paradigmas, esos miedos, esas incertidumbres, se nos van creando con el tiempo en que vamos creciendo, en que vamos desarrollándonos, por supuesto por la misma sociedad, por todas las mismas costumbres, por todo lo que pasa dentro de, a nivel familiar, a nivel social, eso se van creando los paradigmas, y cuando vienen, pues ya cuando empezamos a sentir como que somos medio grandecitos en cuestión de tamaño, porque no de mentalidad, eh, y vemos estas crisis y entendemos y vamos entendiendo por qué me pasa a mí esto, por qué soy pobre, por qué no tengo conocimiento, por qué la situación de mi familia, por qué aquello, por qué son los paradigmas. Y por supuesto creando miedos completos de no entender y no tener la solución en las manos en cuanto a cómo yo ayudar, cómo ayudarme, cómo ayudar a los demás. Entonces ahí es donde uno dice, pues, que no tengo nada, no soy nada, no he hecho nada. Así de pronto pues haya tenido pues no sé cuántas profesiones, cuántas academias, lo que sea, pero si no se tiene realmente esa inteligencia empresarial, si no se ha creado ese nivel empresarial y empieza uno a cambiar, por supuesto es como imposible ver que se puede ayudar uno mismo y tampoco ayudar a los demás. Ahí viene la parte crucial en cuanto a, digamos, en nuestro caso, en el tema que desarrollamos, en esta profesión que desarrollamos del network marketing, de la nueva profesión del siglo XXI, que es algo irrelevante, sin ninguna relevancia en absoluto. Y cuando empezamos a conocer esta información tan importante de lo que es la creación de empresa, de lo que es la creación de un ser humano en su ámbito natural, en su ámbito real, es la parte crucial de decir, el miedo camine conmigo, pero no me va a hacer mella, porque ya tengo la solución, ya tengo el conocimiento, sé lo que tengo que hacer, sé cómo lo voy a lograr, voy a tomar acción y vamos para adelante. Es crearse uno ese criterio y ese carácter empresarial y decir, yo estoy dado para servir, para crecer y para ser alguien en este mundo. Y es la parte importante realmente que en esta conferencia y en este momento estamos recibiendo esa información tan importante de saber que todos estamos llamados a ser grandes, a conocer realmente esta grande industria y apalancarnos de personas como ustedes, como Willy, que tienen conocimiento, que tienen experiencias, que tienen ese don del servicio, apalancarnos de eso y hacer que eso crezca dentro de nosotros mismos y duplicar esa información, duplicar el conocimiento y ese don de seres. Entonces, muchas gracias por haber contado con ustedes, por haber contado con personas con ese carácter en absoluto de querer lo que quieren en la vida, lo que van a lograr, y pues ahí seguir adelante, no hay de otra, porque si vamos a crecer en esto, lo único que debemos perder en este mundo es el miedo. No piedras o cosas así, no, nada de eso, sino que la necesidad viene y obedece el factor fundamental de la persona, por ejemplo, en el caso empresarial, del miedo que se tiene a estar en una zona de confort, el hecho del avanzar, ¿no? Entonces, ahí empieza a tirarnos cierta incertidumbre, pero si no se toma el tiempo para pensar, el miedo hay que saberlo afrontar, que hay una forma en la cual es completamente a favor, porque pues ya sabemos que si no fuese por el miedo, algo normal, si no fuese por el miedo, pues uno se lanza al primer auto que ve
porque dice, no, qué elegancia sería hacer que yo salga en el extra o salga en el tiempo de que me arrolló un Mercedes. Wow, eso sería lo más hello. Pero entonces, no hablamos, sino que hablamos más del miedo que nos ayuda a ser mejores, el miedo que nos ayuda a trascender. De hecho, cuando empieza el entorno empresarial, ¿no? O también incluso el mismo miedo que se tiene en actuar contra, bueno, no en contra, sino en nuestras propias decisiones, porque vemos que podemos ser juzgados de forma colectivista, ¿no? Y pues ya sabemos que el colectivo no tiene nada que ver con lo que realmente suma. El individuo cuando la persona empieza a actuar como un individuo, de hecho, el tema que aquí se dio y se tomó bastante sobre el emprendimiento y de cómo el individuo o la persona en un entorno empresarial tiene que empezar como individuo y no estar como con ideas colectivistas y pensar que yo tengo que estar este y llevar al otro. No, es que el enfoque en lo que yo creo que es correcto y que sobre todo que sea correcto y moral es lo que realmente va a favorecer a muchas personas. Todo lo que va en torno a lo que yo tengo propuesto, a mi sueño, a los logros y las metas que quiero alcanzar. Ahí el miedo juega un factor fundamental porque ya empieza a jugar a favor o en contra. Hablamos de en contra, el hecho de la inocencia, ¿no? De lo que es el factor de la inocencia, de la inexperiencia, porque cuando uno se empieza a mover en el entorno empresarial, no sabe al principio cómo son las reglas del juego. Por eso el sistema educativo que estamos manejando, de hecho, el liderazgo, porque en torno a este proyecto es completamente dado y daba el liderazgo empresarial en todo lo que son las Américas, es lo que realmente viene a favor. ¿Por qué? Porque la persona no inicia desnudo, no inicia en calzones, la persona inicia con apalancamiento. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que lo que realmente juega a favor es que, pero lo que juega en contra es que el hecho de que el sencillismo o que haya algo tan grande nos asusta porque creemos que no es cierto, porque no entendemos, obviamente una perspectiva latinoamericana de que decimos de que eso tan bueno no es tanto. Entonces, cuando vemos un ambiente completamente pavimentado, un vehículo económico, un modelo de negocio completamente con apalancamiento extremo en tanto lo que es cuestión financiera, con lo que es cuestión de mercado, incluso educacional y de trayectoria, porque es algo que no goza, es algo que no tiene esa ley de fracaso, o sea, no tiene esa ley digamos, decir, de que haya una amplia ley de pérdida, porque no la hay. Entonces la persona siente cierto miedo. ¿Por qué? Porque la inocencia viene a jugar. Y incluso la histeria cultural colectiva, porque pues como latinoamericanos tenemos esa idea de que pues no tenemos que pensar mucho en nosotros, en ampliarnos. Entonces eso me recuerda a Ayn Rand cuando habla sobre el individuo versus colectivo, ¿no? El empresario es individuo, es la persona más importante en un país. Y entender de que cuando se empieza un entorno empresarial, un entorno de liderazgo, un entorno de expansión del mercado que se está moviendo, de cómo estamos viendo que es a través de un sistema educativo que enseña a formar empresarios, enseña a formar gente para ganar. Entonces empiezan los contras, porque viene el verdadero proceso, que es cambiarme a mí, ¿no? Construir el ser, la persona capaz de mover todo ese apalancamiento que está a mi favor. Extrañamente, pues vemos eso un poco difícil porque pues uno dice, no, ¿cómo yo poder aperturar un negocio con expansión internacional? Yo solo, yo que vengo del campo, yo de que trabajé en una plaza o que trabajo en una plaza, o estoy en la casa de mis padres, o que me pega el jefe, o que la cucha no me da el contrato, o alguna cosa de esas. Entonces hay cierta incertidumbre porque es algo nuevo, pero todo eso se gesta, es obviamente por mucha cultura general que existe,
no vemos más allá porque no pensamos como individuos. ¿Por qué? Porque el empresario es experto para eso. O tiene que volverse experto en que, como dice Dyer, jamás tiene que buscar la aprobación de los demás, porque es su propósito. Entonces ahí juega el miedo, porque lo que me dicen los demás me afecta y el miedo está jugando a favor. Por eso lo que la persona tiene que hacer es oídos sordos y sobre todo enfocarse en su sueño, porque el sueño, como me decía alguna vez una persona, no lo traiciona a uno, no lo deja tirado, no lo deja por otro, no lo lanza para un lado porque aparece algo mejor. No, el miedo siempre está, el sueño siempre está presente para la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora la persona tiene que tomar la convicción y la determinación de construir. Entonces ya viene el hecho de la acción. Como dice David Edgeworth, la acción cura el miedo. Entonces, uno empieza a afrontar ese papel de que la acción, en la que la acción nos pone, ¿no? De pronto en un territorio un poco hostil, porque pues estamos luchando, pues, pongamos la perspectiva actual, vemos pues cierto mamertismo y vemos pues, demasiado, y vemos de que nuestros sueños no van en pos de eso, sino que van sobre ello, van completamente eso porque avasalla la empresa, lo que tiene, como se hablaba, como no estamos como tan conscientes y no se nos genera la conciencia de libertad de empresa, de generar libre empresa, entonces, como no estamos conscientes y desde muy niños se nos mostró que pues tenemos que ir siempre a la segura, porque lo interesante es que el colectivo pues pertenece bastante al cuadrante izquierdo. De hecho, más del 95% pertenece allí, el 97%. Entonces uno dice, claro, increíblemente ese cuadrante es el cuadrante de la seguridad. La gente busca siempre no esforzarse, busca no estar como en la incertidumbre de la economía. Entonces, pero no saben que el hecho de privarse del gozo de, de la acción en los mercados y en la empresa es el que lo pone más inseguro en todos los cuadrantes, porque está a merced de la decisión de otra persona. Y más si la persona incluso tiene un chuzo, porque pues ser empresario no es solo colocar un negocio, sino educarse para ser empresario. Y la forma de combatir el miedo es a través de educación, a través de educación. Obviamente, pues no estamos hablando de academias, sino que estamos hablando de educación precisa para el empresario. Por eso, pues, el miedo es o un detonante para que la persona avance, porque por ahí decían que no sirve de nada la técnica si no hay perro, no sirve de nada que la persona sepa hacer muy bien las cosas si no tiene algo que la mueve, algo que lo asusta, algo que lo pone más adelante. O sea, el miedo, por ejemplo, de saber de que, pues yo no sé, el hecho de uno de pronto decir, no, si a una persona no le atemoriza estar 20 años, 40 años en un escritorio, o 30 años pintando una pared, pues o recogiendo o trabajando para otra persona, entonces como diría esa persona pues tiene agallas y es un poquito masoquista y es temeraria, porque si uno lanzarse a ese ambiente es triste y es desolador, genera incertidumbre. Entonces uno dice, claro, si hago en vez de eso, si no me psicoseo, por así decirlo, me psicoseo a mí mismo, decir que yo tengo que alcanzar y generar empresa, y sobre todo educarme en liderazgo, porque pues eso es un proyecto basado en el liderazgo y formación de líderes. Eso es lo que tengo que hacer, nada más. Entender de que el miedo, o lo tengo a favor o lo tengo en contra, pero el miedo jamás rige más allá de la persona. Ahí viene la educación emocional. Goleman dice que no tenemos que ser esclavos de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque pues si no controlamos el miedo, o sea, si no sabemos que el miedo hay que amplificarlo hasta cierto tono o hay que aplacarlo hasta cierto punto, entonces vamos a dejar una vez que nos someta o que andemos por la vida sin parafernalia, haciendo locuras, haciendo cosas extrañas. Entonces, ahí viene la coherencia de la educación, porque la seguridad quita el miedo y lo doma.
La acción nos pone en la situación de superación del miedo o tomar el miedo. Y la incomodidad nos pone en un factor aún más chévere porque pues sentimos el perro detrás que nos hace avanzar. Gracias. Gracias, Andrés, por tu testimonio. Gracias, William, por ese tiempo. Miriam, por la invitación. William, por todo el conocimiento, el tiempo que nos brindas. Me siento contenta de escuchar a cada uno. A ti, William, que tienes bastante conocimiento y valor en tus palabras. Haces que cada uno nos empoderemos. Y bueno, respecto al miedo, creo que eso, para poder superarlo, hemos de enfrentarlo. Y mientras más veces lo enfrentemos, vamos a perder el miedo. Eso pienso yo, enfrentar nuestros miedos. Y de esa manera vamos a ver que luego ya no lo vamos a tener. Bueno, mi papá tiene empresa, yo he estudiado también en la universidad, tengo 2 estudios de diferentes profesiones. En Administración de Negocios Internacionales, Derecho, y una maestría en Gestión de Tecnologías de la Información. Y aparte también he abierto mi empresa. Y sé que es aquí en Perú hay bastante burocracia para poder emprender una empresa. Felizmente que poco a poco esto se ha ido cortando. No es fácil porque el costo de mano de obra también es relativamente alto en la manufactura para producir, por ejemplo, textiles. Comparado con otros países también es más alto, entonces hay algunas vallas que superar. Pero como lo dice William, hay que enfrentar nuestros miedos y de esa manera poco a poco vamos a ir superándolos. Bastante. A mí particularmente me apasiona mucho todo ese desenlace, porque, claro, se pone de pronto, digamos, a un colectivo a buscar el ahogado río arriba y de pronto desconoce el origen que suscita toda esta situación. Entonces, claro, de pronto decimos, vamos a hacer empresa, pero ocurre que dentro de toda nuestra genética, ¿no?, dentro de toda nuestra emocionalidad, hay cosas que lo impiden porque obedecemos a otros sentimientos. Y esos sentimientos están arraigados dentro de todo ese entramado histórico, hegemónico, y digamos el ejercicio de la colonización tiene mucho que ver porque, desde luego, a una parte de América fueron conquistados por una fuente, digamos, próspera, libertaria, capitalista, y la otra fue sometida por una figura de no riqueza, ¿no?, de hacerle culto a la pobreza. Entonces, por eso es que vamos entendiendo que el tema va mucho más allá, digamos, de lo que son las oportunidades, de lo que son los recursos. Es porque nuestra estructura mental tiene que ser desencadenada, y eso amerita, obviamente, cuestionar desde todo punto de vista las cosas como han sucedido desde el año de 1492 para efectos de Latinoamérica. Entonces, ya el pasionalismo, digamos, doctrinario y toda esa cosa, tiene que ser, desde luego, confrontado, porque no es posible que, digamos, una figura, por decir algo, de religión tenga a unos ricos y a otros pobres. Entonces uno dice, venga, aquí hay algo que no cuadra. ¿Qué pasó allá y qué pasó acá? Es la misma tierra. No, es la misma tierra, pero entonces allá hay una cosa y acá hay otra. Entonces acá ya la gente está pensando en avanzar y acá la gente está pensando en la envidia, el resentimiento, la maldad y toda la cosa. Entonces, obviamente eso es una distracción enorme que se da, en lo cual llevamos 500 años que la gente está peleando, discutiendo, pues no resuelven nada y no van a resolver nada
hasta tanto cada cual no se empodere de su futuro, no se empodere de lo verdaderamente importante. Entonces, por eso ir en el ejercicio de los espacios, hablando un poquito de todos esos temas que son de mucho interés, porque el empresario no puede actuar como el empleado. El empleado de pronto no necesita información. El empresario sí necesita conocer las razones para a partir de esas razones el empoderamiento y poder accionar. El empresario. De hecho, hay algo un poco triste que, bueno, o triste o también como un poco traumático, no traumático, sino algo que es enseñanza. Cuando yo estaba en el bachillerato, ¿no? Pasó algo muy interesante. Nuestra profesora de ciencias sociales, ya, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con la historia, la filosofía, y la geografía y las sociales, ellos comentaban, ¿no? El tema de la colonización. Entonces dice que pues uno empieza a estudiar todo ese tema y a mí siempre como me gustaba untarme los dedos con o sumergirme en esas literaturas de todo lo que fuera historia y cosas así. Y yo decía, pero esta gente vino a ser destrozos acá. Entonces obviamente ella dijo, sí, vinieron a ver eso, hicieron una cosa y la otra. Dijo, pero nos dejaron. Dijo, pero si no fuera gracias a ellos, no tendríamos la región. Obviamente pues mi ignorancia en aquel tiempo, mi inocencia en aquel tiempo, pues no me daba para decirle, no, pues la verdad hubiera preferido ser judío, pero ¿por qué? Porque romantizamos el hecho de que nos enseñaran una figura cristiana, ¿no? Obviamente, pues, ¿por qué? Porque romantiza mucho el tema. Lo triste es que ahí llega el tema, en lo que tiene que ver mucho con las creencias. Aquí en Latinoamérica, en las creencias en Latinoamérica, viene a romantizar la pobreza de una forma increíble. Porque pues incluso yo que me volví rebelde y me fui de la que de la religión normal de mi familia, cuando estaba en el tema así de luterano, donde yo fui y me di cuenta que también romantizaban la pobreza, y eso fue lo que me hizo irme también de ahí, porque no, esta gente no va para ningún lado porque no va conmigo, no, no es un ambiente, bueno, no es el hecho del ambiente, sino el hecho de lo que se hablaba, ¿no? Entonces, ahí genera la molestia porque no se va en la misma dirección y no hay ambiente que uno busca, incluso en una figura eh, espiritual, que es que, de hecho, se ha hablado, ¿no? No hay judío pobre. ¿Por qué? Porque pues no se romantiza la pobreza. La abundancia es algo, es un decir incluso hasta, hasta divino, de que el ser humano vive en abundancia. Entonces me pareció un tema interesante, ese hecho interesante, de que la profesora pues obviamente bendecía el hecho de que llegaran los españoles porque nos dieron la religión y cosas así, el idioma. Pasa un camello por el ojo de una aguja. Sí, claro, porque ese es el ambiente que se celebra en la academia.
porque pues ya sabemos que la educación es pobre educando, pobres educando a pobres. Monte un negocio. Por eso cuando ustedes escuchan los debates políticos y escuchan hablar a los zurdos, ellos nunca hablan de fomentar empresas, porque obviamente ellos lo que buscan es acabarlas. Porque ¿qué es lo que buscan los zurdos? En la medida que el colectivo esté pobre, entonces ellos ¿qué hacen? Ellos hacen más o menos algo así como a una persona le cortan el pie, entonces después estos vienen y le dan una muleta, lo que quiere decir que esa persona tiene que agradecerle porque le dan una muleta. Entonces ocurre que no, de hecho un ser humano no está pidiendo dádivas, sino que simplemente tiene la capacidad de forjarse su futuro. Entonces es ahí cuando se hace esa incursión política, en el sentido de que uno no hace el proselitismo político, sino que uno se manifiesta en aras de preservar la democracia. Porque, reitero, lo único que requiere un ser humano es un Estado social de derecho. A partir de allí no hay por qué quejarse por la falta de oportunidades. Porque si llegase a haber alguna falta de oportunidad, pues lo que quiere decir es que la oportunidad es justamente para crear la oportunidad, Entonces ya el individuo como tal ya se vuelve proactivo. Y si nosotros hacemos, o más bien contribuimos que cada persona en América sea proactiva, entonces se acaba la bronca. Porque el día que cada persona tenga sus necesidades básicas resueltas, entonces la persona no tiene por qué salir a destruir la propiedad privada, no tiene por qué salir a hacer protestas sin sentido, porque tiene sus necesidades básicas resueltas. Entonces lo que hay que es procurar que el pensamiento libertario, el pensamiento de libre empresa se haga, y ojalá se haga desde la escuela en los primeros años. Obviamente sabemos que eso no va a pasar. Por esa razón, una persona que ha empezado a formarse en estos temas tiene todo diríamos, el acto de justicia para decirle a un niño que se ponga pilas con su futuro a partir del emprendimiento, que no se centre en cuestiones académicas, porque realmente va a terminar como el profesor, a menos que obviamente él quiera ser profesor. Por eso viene el tema del cazador de dragones. De manera que es ahí cuando viene esa injerencia en el concepto, por un lado político, porque realmente los zurdos no quieren que pensemos. Entonces dicen, no, se metan en política. Error. Uno tiene que entrar a darse cuenta cómo se está pensando. El otro punto es obviamente el tema, diríamos, de lo que es la religión como tal. ¿Sí? Digamos lo que es la religión como tal. Es decir, es entender dónde se tergiversó el asunto cuando, digamos, hay una Biblia, pero esa Biblia que llega de España a América Latina, es una Biblia que, siendo la misma, lleva un mensaje distinto a la Biblia que llega a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, todo como es muy sutil, entonces se trata de que uno entienda dónde está la situación, dónde está, como se dice, ese quiebre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Roma, es decir, esa Roma que hablamos es el mismo imperio romano, el mismo imperio sacro romano. Entonces, esta Roma siempre ha subsistido de los impuestos. Cuando ustedes se dan cuenta por qué se genera una revuelta, una pelea, lo que sea, siempre están de por medio los impuestos. En cualquier espacio de pronto creamos, ¿no?, digamos, una charla específicamente sobre ese tema de la colonización. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, obviamente, cuando los pueblos se ven apretados por los impuestos, pues reaccionan. Pero el impuesto es característico de Roma. Entonces,
Cuando se da la incursión de España a las Indias, que no era la India, sino esto que surgió, lo de Américo Vespucio, que se llama América, entonces lo que se hacía era que esto tenía que generar unos impuestos para la corona española, que en ese entonces era un señor de nombre Fernando y una que se llamaba Chavita, que era Isabel. Entonces se procuraba que toda la gente acá, es decir, todos los indios de América, trabajaran, acumularan mucho oro, entonces venían las embarcaciones y se llevaban el oro hacia España. Entonces, España, es decir, América ha sido como una especie de granja para España. Era para España en ese momento, pero detrás de España estaba la corona, es decir, estaba Roma, o sea, Roma. Roma representa el mismo imperio romano desde hace muchos siglos, de los siglos de la historia. Entonces, claro, por esa razón, cuando llegaban los libros a España, entonces tenían que ser revisados por la corona española, es decir, por Isabel y Fernando. Entonces, como Isabel, que era la que tenía ahí como quien dice el liderazgo, Isabel tenía un primo que habían puesto como papa. Entonces, cuando empieza el proceso de evangelización a América, lo que están haciendo es hablar aparentemente de un texto, pero de una manera un poco tergiversada, basada en este caso en la pobreza. Porque cuando usted tiene una persona pobre cerca, pues usted lo utiliza. ¿O usted cree que una persona que tiene de alguna manera los medios le va a hacer los mandados? No le hace los mandados. ¿Sí se han dado cuenta? No le hacen los mandados. Entonces, es tiempo de que América Latina deje de hacer los mandados y tome el control. Cuando usted no tiene plata, a usted le toca hacer los mandados. Cuando usted no tiene eso que se llama CAX, entonces todo el mundo lo abusa. Entonces es cuando uno en el momento dice, venga, ya entiendo por qué me están esclavizando, por la falta del dinero. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener dinero. Entonces me doy cuenta que trabajando para otro no voy a tener dinero. ¿Qué debo hacer? Empezar a tener dinero. Ese es todo, digamos, de alguna forma el discurso, como se maneja. ¿Para qué? Para ser libres a los hombres, para ser libres a las mujeres y entender que el tema no es un tema simplemente comercial, porque comercialmente uno dice técnica de comercio y tal. No, ese es ir a la fuente, al origen, a la raíz. E ir a la raíz es empezar a entender que el tema viene mucho más profundo. Entonces, ¿de dónde debe uno desligarse? De esa fuente que le está diciendo al cerebro, le está diciendo a los genes, le está diciendo a la sangre, tienes que ser pobre. Siéntete feliz, o más bien siéntete alegre, o más bien siéntete representado siendo pobre. Por eso ustedes se dan cuenta que la gente, cuando al hablar de riqueza, se siente como que si estuviera haciendo algo malo. Eso se llama conciencia heredada de pobreza, de inmunda. Por eso a la gente le cuesta ver oportunidades, por eso a la gente le cuesta ser autónoma, y por eso a la gente le queda más fácil decir yo voy a trabajar para otro. Se llama servilismo, que está basado en el famoso mito del buen salvaje, donde usted le hacen creer que es médico, abogado, contador, ingeniero, pero es para que trabaje para otro. O sea, usted se siente bien sirviendo, pero no desde el servicio de la libertad, sino del servicio. Por eso hay gente que se va a trabajar así no le paguen. Porque la gente siente en su conciencia la necesidad de servir. Pero llega el momento en que usted dice, bueno, sí, pero ese servicio está representado en algo. Porque al final la persona queda sin nada. Entonces, ¿qué le pasa a un trabajador común y corriente? Que él va y trabaja y trabaja y trabaja y ustedes se dan cuenta que lo ven trabajando todo el año y siempre está pelado. Y va a estar pelado si siguen las mismas. Entonces, esa persona que necesita justicia, porque esa persona no tiene capacidad de ver. Entonces, usted como líder es la persona indicada a hacerle entender por qué las cosas están como están.
Por eso viene la educación, la formación, que es básicamente a lo que pues uno trata de dedicarse en aras de que uno entiende cositas que las personas no entienden, entonces uno empieza como a compartir esas cositas, pues para que al menos la gente no va a decir, es que yo no sabía. Ya sabo.